Es una información preparada por el curso intensivo Mira Asturias para los premires interesados en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. En esta charla lo que vamos un poco a presentar o quiero presentaros son los diferentes aspectos que tenéis que tener en cuenta para valorar esta especialidad en tu futura elección de plaza. El índice que vamos a seguir en la charla va a ser hablar de generalidades, un poco de la denominación oficial, de la duración, del campo de acción de la propia especialidad, cómo sería un día de trabajo normal dentro de la especialidad y dónde se puede ampliar la información. Aparte de los campos de acción que tiene dicha especialidad, las plazas convocadas, la formación y rotaciones por las que va a pasar un MIR de la especialidad de rehabilitación y los diferentes perfiles del especialista, los motivos que han cogido la gente o que nos ha comentado la gente por la que ha cogido esta especialidad y algunos aspectos negativos de la misma. Dentro de las generalidades, el nombre oficial de esta especialidad es Medicina Física y Rehabilitación, aunque en algunos países extranjeros su nombre se llama Fisiatría. La duración son de 4 años y la licenciatura previa para el acceso a la misma es únicamente acceso a través de la licenciatura de Medicina. No todos los países de la Comunidad Económica Europea tienen dicha especialidad, si bien en nuestro entorno más cercano, tipo Francia, Inglaterra, Alemania, sí existe la especialidad y además hay una masiva demanda de especialistas en rehabilitación. También existen en países un poco más alejados, como puede ser México, Estados Unidos, Argentina. El campo de acción de la especialidad es muy amplio, dado que es una especialidad global o una visión holística del paciente. Abarca una prevención primaria, que es cuando podemos evitar que haya problemas más importantes asociados a problemas médicos de alguna característica que podemos nosotros evitar con el tratamiento rehabilitador. Una prevención secundaria, que es cuando ya ha habido la enfermedad y nosotros intervenimos tras el resto de especialidades de forma terapéutica. Y una prevención terciaria, que ya está más limitada a lo que es la integración, la reinserción y la adaptación a las secuelas que puede haber tenido la persona. Debido a que no todas las facultades tienen departamentos de rehabilitación, en muchos casos descubrimos esta especialidad bien porque nuestro entorno ha tenido que pasar por ella o bien porque a la hora de elegir plazas vemos que son las plazas que están quedando en la elección. El campo de acción que tenemos dentro de la especialidad normalmente abarca el diagnóstico de procesos que pueden causar disminución de la capacidad funcional. Debemos evaluar el nivel de funcionamiento del paciente, dado que nosotros lo que tenemos que hacer es volver a ese funcionamiento del paciente y diseñar un programa terapéutico y dirigir al equipo rehabilitador que lleva el programa. Es decir, no vamos a ser unos líderes como tales, sino que vamos a controlar que el tratamiento que nosotros hemos pautado está consiguiendo los resultados adecuados, dado que nosotros tenemos bajo nuestra coordinación a una serie de profesionales a los cuales no se les niega que tienen el valor y los conocimientos necesarios para llevarlos a cabo. Una idea básica de esta especialidad es de que la responsabilidad del médico no acaba cuando vemos a un paciente agudo. Es decir, en nuestro caso, nosotros los pacientes los solemos ver en fase subaguda o incluso crónica. Y a partir de ahí es donde empieza nuestra responsabilidad. Un día normal dentro de un día de trabajo de la especialidad de rehabilitación es tener hospitalización y consulta externa, siempre que sea la medicina pública. La hospitalización, dependiendo del hospital en que nos encontremos, podemos tener planta de lesionados medulares, podemos tener planta de lesión neurológica, incluso en algunos casos tenemos una combinación de plantas en las que puede haber procesos muy variados, gente que necesita adaptaciones protésicas, gente que necesita reacondicionamientos, lesiones neurológicas de cualquier tipo, habitualmente en la mayoría ictus, pero son plantas de hospitalización que dependerán o bien de las guardias de la especialidad o bien de las guardias de otro servicio al cual el hospital en concreto haya asignado dichas guardias.
La mayoría del tiempo, vamos a ser con los coordinadores de la supervisión del trabajo de los compañeros que están en nuestro equipo, coordinación de planes de tratamiento y monitorización y manejo de los mismos planes. Asimismo, como somos un poco los que englobamos a varias especialidades, en muchas ocasiones seremos los que nos tenemos que poner de acuerdo con otras especialidades, tipo cardiología, tipo neurología, tipo neurocirugía. Asimismo, nuestro contacto no solo con el paciente, sino con la familia es bastante importante. Con el paciente un poco para explicarle su situación, su objetivo y un poco la idea que tenemos de hasta dónde puede llegar con nuestra rehabilitación. Y a la familia también para hacerles ver un poco hasta dónde podemos llegar con el mismo. En nuestra amplitud de edades de pacientes abarca desde niños hasta ancianos, salvo que la persona que haya cogido rehabilitación se quiera especializar en algo en concreto. Por ejemplo, si te especializas en lesiones neurológicas, habitualmente verás un patrón de pacientes que abarcan aproximadamente de los 50 años hacia arriba o en eventos hemorrágicos puedes disminuir un poco la edad, pero es muy extraño que veas niños. Ahora, si te especializas en rehabilitación infantil, habitualmente tu población será niños. Las guardias, lo que hablábamos, varían mucho dependiendo del lugar donde se realicen. Sin embargo, abarcarán la planta, habitualmente de neurológicos, y en algunos casos las llamadas pueden también venir desde la piscina, desde el gimnasio, desde la sala de terapia ocupacional y en algunos casos desde urgencias. Si bien es una especialidad que las llamadas desde fuera o las llamadas a unos horarios intempestivos no son muy habituales, por lo cual se suele decir que es una especialidad donde la posibilidad del estilo de vida es bastante flexible. Según un poco voy a comentaros lo que es la especialidad aquí en el Hospital Central de Asturias, para que tengáis en cuenta de que no solo es importante lo que son guardias, planta o hospitalización o urgencias, sino también la parte docente. En el servicio de rehabilitación del Hospital Central de Asturias, las sesiones docentes abarcan sesiones clínicas y bibliográficas 3 veces por semana. Aparte, se facilita la posibilidad investigadora y de que desde ahí se pueda salir con un doctorado realmente hecho o iniciado al menos. ¿Dónde se puede ampliar la información de esta especialidad? Pues en la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, que ahí veis la página, es sermev.es, y en la American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, que es la aapmr.org. El número de plazas. No es una especialidad que tenga un número de plazas como puede ser medicina de familia o pediatría, sino que es un número de plazas bastante bajo. Son 99 plazas. A lo largo de los años, desde 1980, han sido 22.677 plazas. Y el año en que más plazas ha habido ha sido en el 2009, con 102 plazas. La definición de la especialidad un poco es lo que venía contando hasta ahora. Es el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad, encaminados a facilitar, mantener o devolver, si es posible, el mayor grado de funcionalidad y capacidad funcional, así como la independencia del paciente. Dicha definición viene del año 1986 de la OMS, aunque ya estaba descrito en un informe del Comité de Expertos de Ginebra del 68. Y es eso, el conjunto de medidas, pero no solo médicas, sino sociales, educativas, profesionales. En muchos casos tenemos mucha relación con el trabajador social para ver el entorno al que va a ir el paciente, hablando con las familias para ver el entorno familiar que tiene, el apoyo familiar que tiene, cómo es su domicilio para saber las adaptaciones que puede necesitar. Y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España lo define prácticamente igual. Especialidad médica es médica puramente a la que concierne el diagnóstico, la evaluación y prevención, así como tratamiento de la incapacidad, encaminados a facilitarle, mantener o devolverle el mayor grado de capacidad funcional e independencia. Como veis, es una especialidad médica global o integral. Los campos de acciones de esta especialidad es una aproximación holística al paciente, abarca todas las edades y todos los tipos de enfermedades, tanto agudas como crónicas, y su discapacidad, tanto permanente como transitoria. Puede abarcar aparato musculoesquelético, neurológico, cardiológico, vascular,
disfunciones asociadas a patologías urogenitales, a dolor, a cáncer, a quemaduras, secundarias a trasplantes, a encamamientos, que es lo que llamamos desacondicionamientos. También abarcamos el campo de las amputaciones y su readaptación, incluso su adaptación a las prótesis. Y proporciona asimismo y previene, aparte de esa preventiva, diagnóstica, evaluación, prescribir medidas que podemos necesitar para que ese paciente tenga esa capacidad de recuperación. Es decir, podemos tener medidas farmacológicas como medidas no farmacológicas, físicos, terapéuticos naturales, modificadores no ionizantes, ortoprótesis externas, todo el tipo de medidas. Ahora mismo es una especialidad que se está abriendo mucho a las terapias invasivas. Estamos teniendo un campo de rehabilitación intervencionista, con lo cual todavía es una visión más holística. La rehabilitación previene y trata aparición de disfunciones secundarias, también de problemas congénitos, también adquiridos, agudos, crónicos, en personas de todas las edades. Y asimismo la competencia de las actividades va dirigida al diagnóstico funcional y de la discapacidad. Raramente nosotros hacemos el diagnóstico, nos viene con el diagnóstico, nosotros ponemos el apellido, esa disfunción o ese diagnóstico funcional de cómo va a necesitar o qué va a necesitar el paciente. Raramente nos puede ocurrir que venga sin diagnóstico, pero raramente haremos el diagnóstico. Nosotros haremos un diagnóstico que va un poco más allá, es el diagnóstico de la discapacidad. Tenemos que tener una capacidad de trabajo, luego lo veremos en la parte de funcionalidad, tenemos que tener una capacidad de trabajar en equipo, dado que es una colaboración con otros profesionales a los cuales no vamos a ocultar que tienen su propia autonomía de técnica y de conocimientos como para aplicar lo que sea mejor para el paciente, pero sí habremos hecho nosotros lo que es el programa de intervención y quiénes van a intervenir en ese paciente. Asimismo, también tenemos que colaborar con los compañeros que nos han derivado al paciente, que son los que al final van a hacer una revisión de cómo va el proceso, aunque nosotros seamos los responsables de la rehabilitación y de la capacidad funcional del paciente. Las labores del médico rehabilitador, encargado de llevar a cabo los actos médicos, diagnósticos y terapéuticos propios de la especialidad, propios de la funcionalidad, propios de la recuperación de la discapacidad. Calificar el tipo de incapacidad e intensidad de la misma, dirigir, coordinar y controlar el programa de rehabilitación que hemos incluido y que hemos decidido que es el idóneo, modificándolo y adaptándolo a cada paciente y de forma dinámica. Cada paciente tiene una evolución diferente y cada paciente tendrá una evolución muy diferente a lo largo del proceso rehabilitador. Por ello debemos, en muchos casos, ir modificándolo e ir adaptándolo. Desestimar la conveniencia del mismo cuando no sea una indicación. Es decir, hay pacientes que, aunque por el proceso de base tendrían indicación de rehabilitación, por los procesos adyacentes y por su patología adyacente no tendría indicación de la misma. Considerar el momento límite de las posibilidades, es decir hasta dónde debe llevar esa rehabilitación o cuándo hemos conseguido ya el proceso final de la rehabilitación. Asimismo, plantear unos objetivos reales y bastante adecuados a las posibilidades que tiene el paciente, tanto para comentárselo a su familia como al propio paciente. Y al final también ser un poco los recaudadores de la información, de la confidencialidad y la preservación de datos. Es decir, ser capaces a que todo nuestro equipo tenga una confidencialidad en los datos aportados del paciente y en los datos que tenemos. La formación de la especialidad de medicina física y rehabilitación, pues es un poco adecuada a la labor rehabilitadora, teniendo en cuenta que no solo tenemos que tener conocimientos de medicina de rehabilitación, sino que tenemos que tener conocimientos de un poco del marco médico integral. Es decir, al final tenemos que tener un conocimiento, aunque sea medianamente profundo, del resto de especialidades, para saber a quién podemos aplicar rehabilitación y a quién no. La formación más específica viene a cargo de neurología, de neurofisiología clínica, en traumatología y cirugía ortopédica, en neumología, reumatología, radiodiagnóstico, urgencias, etc.
Dentro de la específica de rehabilitación, ya dentro de la propia especialidad, nuestras rotaciones vendrán a cargo de la planta de hospitalización, de consultas externas, de las interconsultas en otros servicios. También tendremos una visión global de lo que es el gimnasio de fisioterapia y de la sala de terapia ocupacional, de la piscina donde se hará rehabilitación, etcétera. Primer año nos vamos a tener un desarrollo de la rehabilitación los 3 primeros meses dentro de del propio servicio de rehabilitación, un poco para conocer el global y conocer un poco qué es la especialidad, para luego ya poder aprovechar el resto de especialidades mucho más adecuadamente a nuestros intereses. 2 meses en neurología, dado que uno de los grandes afluentes a la rehabilitación es la neurología y la neurocirugía. 1 mes en neurofisiología clínica para tener la capacidad de ser capaces de interpretar lo que son las pruebas diagnósticas. 2 meses en traumatología y cirugía ortopédica, donde aprovecharemos para tener conocimientos de tiempo de inmovilización, tipos de fracturas, tipo de complicaciones que podemos tener en esas fracturas, tiempo de carga, tiempos de apoyo, etcétera. 1 mes en neumología, 1 mes en reumatología y 1 mes en radiodiagnóstico. Un poco los objetivos, lo que comentaba, dentro de rehabilitación es asimilar un poco todo lo que es la especialidad, el conocimiento y las funciones y ámbitos de actuación del médico rehabilitador, las técnicas básicas de exploración y tratamiento de la especialidad y un dato muy importante y que somos los únicos que tenemos esa capacidad, es decir, el conocimiento de la patología de la inmovilización y el encamamiento. No solo un poco alejado de lo que es la patología de las úlceras por presión, sino de la patología que podemos tener por inmovilismo, las atrofias musculares, las inmovilizaciones, etcétera, etcétera. Los grados de discapacidad secundaria las mismas. Aquí donde deberemos hacer especial hincapié es en el conocimiento de dicho ámbito, en los criterios que delimitan el concepto de incapacidad y sus niveles, la estructuración del servicio y su relación con otras especialidades, y así como la orientación en aspectos básicos de la anamnesis, un poco diferente a la anamnesis de nuestros compañeros, la exploración física, las pruebas complementarias, etcétera. En neurología, familiarizarnos con los grandes síndromes de la patología y después hacer un especial hincapié en determinados procesos que son más importantes para nosotros, como son el método de exploración, la semiología clínica y los grandes síndromes neurológicos, tanto vasculares como isquémicos como traumáticos. Dentro de neurofisiología clínica, familiarizarse con las pruebas diagnósticas de la exploración funcional del sistema nervioso, la electromiografía, la electroencefalografía, etcétera. En traumatología, lo que hablábamos un poquitín antes, hincapié en determinados puntos importantes como es el diagnóstico radiológico, los criterios de consolidación de fracturas, los criterios de estabilidad de osteosíntesis y plastias y el tiempo de carga y la función hasta donde podemos conseguir con ese paciente recién operado o inmovilizado. En neumología, conocimientos básicos de la especialidad, así como pruebas funcionales y su valoración, dado que después nosotros tendremos que en muchos casos hacer la rehabilitación de dichos procesos. En reumatología, el conocimiento básico de los grandes síndromes reumatológicos, las pruebas diagnósticas, los tratamientos que aplican nuestros compañeros, complicaciones que nos podemos plantear dentro de la rehabilitación y los fundamentos de terapéutica clínica. Y en radiodiagnóstico, el alcanzar conocimientos básicos para nosotros por la imagen en las afectaciones y lesiones de mayor frecuencia, discernir prioridad en la utilización de dichas pruebas y qué pruebas podemos indicar si vemos que nuestro proceso rehabilitador no está yendo de forma adecuada como nosotros consideramos o qué podemos necesitar en ese momento. El segundo, tercer y cuarto año ya estaremos centrados dentro del servicio de rehabilitación, si bien en el cuarto año es cuando podremos hacer rotaciones fuera de nuestro propio servicio. Cada uno un poco orientado a la especialización dentro de rehabilitación que tiene interés o que desarrolla. Es decir, una persona que está interesada en la rehabilitación deportiva no va a hacer una rotación en un centro de parapléjicos como Toledo. Obviamente lo hará en un centro que tenga un centro de rehabilitación deportiva. ¿Perfil de los especialistas? Bueno, aclarar antes de todo que todos estos datos han sido sacados y obtenidos de encuestas realizadas a especialistas o de la propia literatura. Y algunos que os puedo comentar yo como especialista en rehabilitación.
¿Los motivos para la elección? Pues la amplitud del campo. Obviamente, prácticamente todas las especialidades pueden precisar de nuestros servicios en algún momento. Es decir, un paciente oncológico, claramente no le vamos a curar el cáncer, pero sí podemos darle calidad de vida en el momento en que lo tenemos, con una movilización de las articulaciones, que conseguimos que ya no esté encamado, sino que se siente, y a la familia podemos dar calidad de vida si conseguimos que pueda hacer transferencias de forma adecuada. Se ve como un acompañante de otras especialidades, con lo cual abarcamos una amplitud enorme de las mismas. Damos calidad de vida al paciente. No solo estamos tratando un proceso agudo, sino estamos tratando una discapacidad, con lo cual involucramos un tratamiento de profundidad, una visión más holística del paciente, y podemos en muchos casos hacer prevención. El número bajo de especialistas también es un factor que mucha gente elige esta especialidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos permite especializarnos de forma más amplia en un campo en el que vamos a tener pocos compañeros dentro de la misma, asimismo un espíritu más de camaradería entre nosotros. Cuantos menos somos, menos guerras podemos tener, aunque esto no es exactamente siempre igual. Muchos de nuestros compañeros lo que dicen es que no serían capaces de ejercer en una cirugía porque es mucho trabajo técnico, demasiada precisión y unos procedimientos muy intensivos que en muchos casos pueden llegar a provocar más daño que beneficio. Nosotros vamos a la parte posterior, es decir, en muchos casos nosotros podemos recuperar esos daños que se han producido en la cirugía, recuperar esa lesión que sabemos que se va a producir por la cirugía y recuperar la funcionalidad de ese paciente. Es un campo con una relación con los pacientes muy estrecha, muy diferente a la que podemos tener en otros campos en los que el contacto con el paciente es muy escaso, tipo urgencias o tipo la propia cirugía, o por ejemplo radiodiagnóstico, que se le hace la prueba y en muchos casos el contacto con el paciente es la mínima prueba. En este caso no, el tratamiento con el paciente es mucho mayor. Tenemos contacto con el paciente, que es otro de los datos que los compañeros dan como un motivo para elegir esta especialidad. Y la medicina interna, por ejemplo, que también tiene muchísimo contacto con el paciente, tiene demasiada orientación a la patología. Nosotros vamos un pasito más allá, vamos a la persona, a la capacidad de recuperación, de calidad de vida, de recuperación de funcionalidad de esa persona, no a la patología en muchos casos, dado que un ictus es la misma patología y en un paciente o en otro la evolución es completamente diferente. También la implicación con el paciente es mucho mayor y es la que mayor satisfacción permite en medicina física y rehabilitación, ya que es el propio paciente el que te da el feedback de los resultados que estamos consiguiendo con él. Es una enorme satisfacción saber que son ayudados y a la vez que podemos nosotros también tener una capacidad de uso de técnicas especiales o técnicas intervencionistas que en otros casos no sería posible aplicar por tiempo, por técnicas, etcétera. Tipo manipulaciones, infiltraciones, vendajes funcionales, indicaciones de material ortopédico ortoprotésico, aplicación de toxina botulínica, etcétera. El seguimiento clínico normalmente en el caso de rehabilitación es mucho más estrecho que puede ser en otras especialidades. Se actúa sobre el paciente, como digo, no solo en la patología, sino en una manera un poco más comprensiva. A veces tenemos que interpretar cómo es su situación, no solo médica, sino psicológica, social y en muchos casos las expectativas que tiene el paciente, un poco enfrentarles a la situación que va a encontrarse realmente. Es una especialidad bastante vocacional. Nos lleva al desarrollo de planes de tratamiento que en muchos casos pueden ser más completos y a la coordinación de los equipos que tenemos con nosotros. Y el desafío que tenemos en muchos casos del cuidado crónico, dado que en una situación aguda podemos tener más o menos claro cuál va a ser su evolución, en una evolución crónica, el enfrentarnos a los problemas que pueden surgir pueden ser todo un desafío. Asimismo, enfrentarnos a las complicaciones de tratamientos que han puesto compañeros nuestros de otras especialidades. Los aspectos menos interesantes o los que los compañeros dan como menos interesantes son los aspectos administrativos, dado que nuestra especialidad sí es verdad que tiene un alto porcentaje de progreso administrativo.
El intrusismo que tenemos en muchos casos, quizá llevado porque no hemos sabido trabajar en equipo desde el inicio de la especialidad, dificultades del trabajo en equipo, lo que comentaba, el intrusismo en muchos casos es debido a eso. No hemos sabido trabajar en equipo, con lo cual no solo nosotros vemos como intrusismo desde la otra parte, sino que ellos nos ven como intrusos a nosotros. Me estoy refiriendo a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, cuando realmente para llegar al bien del paciente es un trabajo en equipo. Las derivaciones inadecuadas y diagnósticos en algunas ocasiones erróneos que nos pueden llevar, si nosotros no hacemos una buena exploración al paciente, a hacer un tratamiento que puede ser inadecuado para el paciente. Y también el que es una especialidad muy desconocida. Todo el mundo sabemos que podemos hacer rehabilitación, todo el mundo pensamos en primer lugar a ir al fisioterapeuta. Es muy raro que la gente te llame y te diga, ¿ahí tienen médicos rehabilitadores? Porque la integración es del fisioterapeuta. Los retos que se pueden estar afrontando, y que es lo que comentan nuestros compañeros que pueden ser unos retos para el futuro, el aumento de la edad de la población, el aumento del porcentaje de ictus, el aumento de los avances técnicos, que nosotros podamos ya intervenir desde edades mucho más tempranas, en muchas más patologías que hasta ahora es la evolución normal. En muchos casos, lo que es el envejecimiento nos está conllevando patologías que hasta ahora no existían y el avance en esos avances técnicos. El que debemos dar a conocer la especialidad es todo un reto, dado que mucha gente no entiende qué puede ser la especialidad. El cortar o el controlar el intrusismo fortaleciendo el trabajo en equipo, fomentar la rehabilitación en centros de atención primaria, privados y públicos. La demanda asistencial no cubierta, que en muchos casos puede llevar a que la gente, si tiene una demanda asistencial muy alta, muy poco cubierta, unas listas de esperas inmensas, llevan a fomentar ese intrusismo del que hablamos, yendo directamente al fisioterapeuta. El incrementar en algunos campos de la rehabilitación, como puede ser la cardíaca, la respiratoria, la infantil, que son unos campos hasta ahora bastante frustrantes porque los avances técnicos no eran muy importantes. Elevar la efectividad de los tratamientos y del tratamiento rehabilitador específico físico. ¿Y nuestras habilidades? Pues una de las primeras es que nuestro conocimiento de la anatomía y de la fisiología es muy, muy, muy importante. Aparte, ya como personas, la especialidad implica tener una humanidad importante, dado que trabajamos con personas que son un foco de problema psicológico. Estamos hablando de discapacidades, en muchos casos de discapacidades adquiridas, que hasta ese momento no se presentaban. La constancia, la paciencia. El paciente muchas veces nos demanda cosas que nosotros podemos agotar nuestra paciencia porque lo demanda repetidamente información, aunque ya se la hayamos dado. Pero es que el paciente muchas veces no nos está escuchando en el momento en que se lo hemos dado por primera vez. Entonces tenemos que tener mucha paciencia. Aparte, tener manejo de trabajo en equipo, ya lo he repetido varias veces, porque no dejamos de ser los responsables. A mí me gusta más la palabra responsable que líder. Los responsables de un equipo terapéutico que necesita una capacidad de organización y unas habilidades tanto sociales como de escucha, mucho más importantes que pueden necesitarse en otras especialidades. Tener la capacidad de ver el cuadro completo que presenta el paciente, no solo la patología por la que nos viene en esos momentos, sino todo el marco que engloba al paciente. Y es muy importante a veces ser creativos, por lo que decimos, porque un paciente, que sean 2 ictus, no evolucionan de la misma manera. Y en muchos casos, a lo mejor, la secuela final que nos queda en un paciente no se solventa con una muleta. A lo mejor lo que necesitamos es ser ingeniosos y en lugar de tenerlo dentro del gimnasio, ser capaz de sacarlo a las escaleras de donde tenemos nuestro centro o ser capaz de sacarlo a la calle. Incluso en algunas ocasiones nos demandan una reintroducción al deporte que, si bien no sería la indicación del fisioterapeuta, sino del TAFAZ, nosotros podemos darle ciertas indicaciones y ser un poco ingeniosos a la hora de poder reintroducirlo en el deporte que él quiera y que él necesite reintroducirse. ¿Y qué consejos os podríamos dar para los que estéis interesados en medicina física y rehabilitación? Pues un poco
que os acerquéis a algún centro de rehabilitación y que veáis cómo os sentís con personas con discapacidad. Yo fue un hándicap, hablo en primera persona, que tuve en el primer momento de cómo me iba a sentir en una planta de lesionados medulares. En el momento en que entré en una habitación y un lesionado medular con doble amputación de piernas, según entré, me echó una sonrisa y me dijo: muy buenos días, que tenga usted un buen día, a mí ya consiguió romperme todos los esquemas de la posibilidad de que te pueda agobiar, de que te pueda hundir. Eso hay que cada uno ver cómo se sentiría en esas situaciones. Asegurarse un poco que se puede entender y respetar los pequeños logros. Muchas veces los avances que hacemos en rehabilitación no es paso de una silla de ruedas a caminar, sino consigo doblar 2 articulaciones de los dedos que a lo mejor para coger una cuchara o simplemente para poder escribir y hacer mi firma ya me supone un mundo. O soy capaz de ayudar a mi familia cuando me pasan de la silla de ruedas a la cama y de la cama a la silla de ruedas. No es que haya conseguido un gran avance que se vea exteriormente, pero le estoy dando calidad de vida a esa persona y le estoy dando calidad de vida a su familia. Pues eso, pasar un tiempo por un servicio de rehabilitación y que nos puedan un poco enseñar las terapias que podemos tener y ver nosotros el sentimiento que podemos tener hacia esas terapias. Si me da miedo el que se estén aplicando, si me da miedo un poco al hacer una manipulación, si me da miedo el que estén aplicando ondas de choque y yo no sepa indicarlas. Un poco, todo eso se va aprendiendo, pero también hay cierta integración personal a asumirlo. Las habilidades que podemos tener o la adherencia o el gusto que podemos tener hacia una exploración de aparato locomotor, neurológica, que va a ser bastante importante en nuestra especialidad. Es, como decía antes, una especialidad bastante vocacional por el tipo de pacientes que vamos a tener. Un neurólogo ve un paciente con ictus, lo trata en fase aguda, lo ve en revisiones, pero nosotros lo tenemos diariamente en el gimnasio consiguiendo pequeños logros que a lo mejor para nosotros son muy pequeñitos, para él son un mundo. Y es una plaza en la que se debe valorar que tenga bastante docencia y que tenga bastante formación, como comentaba antes, sesiones clínicas de bibliografía, sesiones clínicas de formación de los residentes. Las cualidades más importantes que tiene que tener el médico rehabilitador son la capacidad de sentirse a gusto viendo a personas que no siempre se encuentran de una forma perfecta. Yo aquí he quitado la palabra discapacidad porque en algunas ocasiones esa pequeña discapacidad es muy pequeña para el paciente, supone un disconfort y nosotros tenemos que sentirnos a gusto arroplándoles, ayudándoles, informándoles, nunca sobreprotegiendo, sino ser realistas, darles una información realista. Hacer un trabajo que muchas veces se relaciona más con trabajadores sociales o con la situación, incluso en algunas ocasiones con los arquitectos, porque muchas veces tendremos que indicar reformas o adaptaciones, siempre con la ayuda del terapeuta ocupacional, para ese domicilio, para que esa persona se sienta a gusto dentro de ese domicilio. Trabajadores sociales para el apoyo que le pueda necesitar esa familia con esa persona con discapacidad. Flexible y abierto de mente en muchas ocasiones a la hora de esto no va con sota, caballo y rey, no me encaja completamente. La evolución está siendo otra. Tenemos que tener una capacidad de adaptación y de asumir que esa situación puede ocurrir y también ser flexibles a saber si esa situación está dentro de lo normal o no es, o es una situación patológica. Y la capacidad de ofrecer cuidado psicológico al paciente. Es decir, no podemos darle una contestación brusca a un paciente que ya de por sí anímicamente no está en las mejores condiciones. No voy a poner ejemplos, que tendría ejemplos, pero no es el caso. ¿Con qué números se escogieron las plazas? Esto es importante. Pues si veis, hay un poco variación de todo. Hay gente que lo tiene ya muy claro desde el principio y que coge la plaza, como por ejemplo veis en el año 2010 con el número 53, pero suele ser una especialidad que tarda en empezar a cogerse en el curso, en la elección de plazas. Suele rondar hacia los 4.000, 5.000, si veis la percentil 25, nunca o casi nunca baja de los 3.000.
3.800, 3.900, 4.000, se puede llegar hasta un 6.929 como se llegó en el año 2010 o, bueno, rondando ese número aproximadamente. Ya veis, en los últimos 12 años la más baja se cogió con el 53, que fue en el año 2010, y también la máxima no, la máxima fue en el año 2011 con el 7.161. Aquí veis un poco la distribución. Disculparme que no me presenté al principio, mi nombre es Socorro Martínez Ríos, yo cogí Medicina Física y Rehabilitación en el año 2010 con el 3007, pero ya tenía claro que yo quería esta especialidad porque es una alegría ver cómo un paciente con lo que a ti te puede parecer un mínimo avance te viene diciendo que ya es capaz de coger la cuchara y no se le cae la sopa, o que es capaz de darle la mano a un familiar suyo o ayudarle a pasar de la silla a la cama y de la cama a la silla. Aquí veis un poco todas las especialidades con qué números se cogieron. Muchas gracias a todos y espero que alguno le haya convencido para coger la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación.